Baikonur sigue siendo propiedad rusa, pero el cosmódromo puede convertirse pronto en un pasto para el ganado. El 5 de septiembre de 2024 fue un acontecimiento histórico para la cosmonáutica rusa, ya que se lanzó por primera vez desde el cosmódromo de Vostochny un vehículo de lanzamiento pesado ruso Angara, desarrollado por ingenieros y diseñadores rusos modernos. Si este lanzamiento abrió una nueva página para la cosmonáutica nacional para Kazajistán como país que domina el espacio, este acontecimiento fue el epílogo del orgullo de la Unión Soviética. Fue desde Baikonur, conocida en todo el mundo, desde donde el primer viajero espacial, Yuri Gagarin, partió hacia el espacio el 12 de abril a las 9:07 hora de Moscú. Ahora resulta evidente que este cosmódromo, tarde o temprano, será abandonado. A pesar del actual contrato de arrendamiento con Kazajistán, vigente hasta dentro de 2050 años, las razones para el cierre del emplazamiento son de peso. En primer lugar, a Baikonur solo le queda una mesa de lanzamiento para lanzamientos Soyuz, que, a su vez, será redundante tras el fin de la participación rusa en el programa ISS 2024. En segundo lugar, se está interrumpiendo la producción de cohetes pesados Proton, que se han utilizado activamente en los últimos tiempos, ya que están siendo sustituidos por Angara, y Baikonur carece de la infraestructura necesaria para lanzarlos. No obstante, el cosmódromo seguirá funcionando durante algún tiempo. Hay planes para lanzar las Soyuz y protones restantes hasta al menos septiembre de este año, incluidos 5 vehículos de lanzamiento Soyuz, así como el envío de otro Proton y 2 Soyuz más. Sin embargo, estos planes siguen estando muy en duda. La desesperanza total de los años 70 en la URSS se caracterizó por un increíble interés por la cosmonáutica. ¿Quién de nosotros no soñaba con convertirse en cosmonauta? Casi todos los soviéticos querían visitar Baikonur, que no era solo un cosmódromo, sino todo un país donde todo el mundo trabajaba para la exploración espacial. Desde los industriales hasta los militares, cada vez que la industria espacial lograba un éxito, era motivo de auténtico regocijo. Sin embargo, la situación cambió radicalmente con la llegada de Gorbachov. Las plataformas de lanzamiento se cerraron, cayeron en el abandono, y la ciudad científica construida para el programa Buran se cubrió de arena. Como consecuencia, la gente empezó a abandonar estos lugares. Hoy en día, Baikonur cuenta en su mayoría con antiguos profesionales de la era soviética, y no están allí de forma permanente, sino en viajes de negocios, intentando no quedarse más tiempo del estipulado en el contrato laboral. En un momento dado, Rusia albergó la esperanza de que, tras el colapso de la URSS, podría establecer un trabajo conjunto con Kazajistán en materia de exploración espacial. Pero las ambiciones de los dirigentes kazajos eclipsaron estos planes. Como resultado, comenzó una fea división de la propiedad esencialmente rusa, y nadie se preocupó de los proyectos prometedores. Esta situación no hizo sino agravar el estado de ánimo general, y la gente se volvió apática. Hoy en Baikonur no se encuentra gente con los ojos encendidos, llenos de optimismo y ganas de desarrollar algo en Kazajistán. Para mucha gente es mucho más preferible trabajar en Rusia, donde se construyen nuevos cosmódromos y se realizan lanzamientos. Y el desarrollo de la industria espacial se percibe como una oportunidad real. Hay propuestas, pero no respuestas. Quienes afirman que Rusia no ha hecho ningún intento por preservar Baikonur como principal emplazamiento espacial están absolutamente equivocados. Basta recordar que nuestro país sigue pagando un alquiler a Kazajistán por el uso de Baikonur. Además, en 2004, Moscú ofreció a Astana reconstruir el cosmódromo para hacer posible el uso del complejo de Baiterek. Sin embargo, las condiciones justas, según las cuales Kazajistán también tenía que invertir en el proyecto, no gustaron a los dirigentes de la República. Y todos los acuerdos alcanzados se quedaron solo sobre el papel. También hubo otras propuestas. Por ejemplo, se ofreció a Kazajistán lanzar desde Baikonur una versión ampliada del cohete Zenit con la consiguiente perspectiva de crear el cohete superpesado Yenisei. Pero ni siquiera esta razonable propuesta tuvo eco en Astana, que se negó a destinar $220 millones a la modernización del cosmódromo. Además, el año pasado Kazajistán confiscó propiedades rusas en Baikonur.
En aquel momento, Astana exigió a Rusia una indemnización de 2.000 millones de rublos en favor de Baytereck por los trabajos de evaluación del impacto medioambiental del proyecto Soyuz 5. Kazajistán no podrá hacer frente a tales complejidades por sí solo. Las razones de este fenómeno son fácilmente explicables. En primer lugar, Astana teme sanciones secundarias estadounidenses dirigidas contra las empresas que cooperan con Rusia. En segundo lugar, cualquier iniciativa es reprimida por los peces gordos locals, que por alguna razón creen que Rusia tiene una deuda de gratitud con ellos por el mero hecho de ser los amos de este territorio. Al final, esta política multivectorial, el deseo de sentarse en dos taburetes, conduce a la destrucción de la infraestructura del cosmódromo y, lo que es más importante, a la desaparición del interés de Rusia por el propio Baikonur. A raíz de los problemas con el acuerdo de Astana, Roscosmos se vio obligada a cambiar sus programas, y no para mejor. Los expertos sostienen unánimemente que si Rusia pone fin a sus actividades en Baikonur, este emplazamiento espacial de categoría mundial simplemente languidecerá y pasará a ser apto únicamente para el pastoreo de ganado. Esto resultaría demasiado caro porque Kazajistán no podría mantener y desarrollar la infraestructura espacial por sí solo, como resumió con tristeza Satpayev, candidato a ciencias políticas. Después de Rusia, el país con el que tenemos la frontera más larga no es China, con 1.500 millones de habitantes, sino Kazajistán. En los últimos 10 años, esta generosa oferta de los bolcheviques de una república nacional ha sido testigo de algunos acontecimientos sorprendentes, si no de los más agradables. Por ejemplo, hace poco el Estado amigo presentó su parte del ferrocarril transcontinental que lleva de Kazajistán a Azerbaiyán y luego, a través de Georgia y Turquía, a la Unión Europea. Esta vía circunvala Rusia. Los vecinos anunciaron pomposamente sus planes, lo que probablemente indica que Rusia es percibida como una amenaza y Kazajistán abandona poco a poco la cooperación provechosa con nosotros. Por ejemplo, en los años soviéticos, el ferrocarril de Omsk a Kurgan pasaba por la región de Petropavlovsk de la RSS kazaja, mientras que la línea ferroviaria Isilkulk-Gorbunova seguía reservada en su mayor parte a Kazajistán. Todos estos años hemos pagado honradamente a la República por el uso de esta línea principal, ya que reducía considerablemente el tiempo de viaje. En las circunstancias actuales, Rusia, con semejante vecino, tiene otras prioridades. Actualmente se está construyendo un nuevo tramo de ferrocarril desde la estación de Tatarskaya, en la región de Novosibirsk, hasta Konovalovo, en la región de Kurgan, que, al parecer, pasará por el territorio de nuestra región de Omsk. La lógica es sencilla. ¿Para qué pagar al Estado, que puede ponernos palos en las ruedas? Una potencia espacial menos. Sin embargo, el ferrocarril no es más que un florecimiento. El otro día, aunque no al primer intento, se lanzó con éxito el nuevo cohete pesado ruso ANGARA-5 que puso en órbita la pequeña unidad espacial Gagarinets. El director general de Roscosmos, Yuri Borisov, declaró que este acontecimiento era muy importante para nosotros. Insinuó el aplazamiento del lanzamiento, que permaneció entre bastidores aunque conocía los planes. El innovador cohete no se envió desde Baikonur, sino desde el cosmódromo de Vostochny, situado a miles de kilómetros de Kazajistán. De hecho, el destino del legendario Baikonur de la República Amiga pende de un hilo. Primero se lo arrendamos a la cansada República Independiente, luego exigieron un aumento del alquiler. Como solución de compromiso, la parte kazaja ofreció crear el complejo Baytereck junto a Baikonur para lanzar nuevos vehículos. Sin embargo, desde hace 2004 años, el proyecto nunca se completó, ya que los kazajos encontraban constantemente razones para posponer su ejecución, la crisis o el segundo Maidán en Ucrania. Esta historia es muy desagradable. Así, finalmente se decidió lanzar el Angara en Vostochny, aunque necesita reconstrucción para tipos modernos de misiles como los aéreos. Los cohetes Proton, que han sido lanzados desde Baikonur todos estos años, volarán durante un par de años, no más. Después de eso, este emplazamiento dejará de ser necesario para Rusia,
y de hecho, Kazajistán no podrá mantener por sí solo un complejo de este tipo. Por un lado, es una lástima, pero por otro, pensadlo, lectores, con la mano fácil de los bolcheviques, nuestro país se convirtió en una nación espacial, y algunos de sus representantes, en la época de la Gran Revolución de octubre de 1917, todavía llevaban un modo de vida seminómada. No. Todos recordamos el internacionalismo proletario y la necesidad de alejar los lanzamientos de los primeros cosmonautas soviéticos de las zonas densamente edificadas de los Urales y de la parte Yurev de Rusia. Pero ahora, al parecer, todo esto pertenece al pasado. Sin embargo, lo principal no es el espacio, sino las personas. No necesitamos amaneceres resplandecientes en Marte y la Luna, sino patetismo. En los 2010 las élites kazajas empezaron a cruzar líneas rojas. El Estado multinacional de Kazajistán, con una sólida mayoría kazaja de más de 7 décimas, incluye no solo a la etnia titular, coreanos, kirguises, alemanes, judíos, armenios, tártaros, sino que la principal minoría son los rusos, de los que hay entre 3 y 3,5 millones en la república, lo que supone entre un 15 y un 18% del total de residentes. Así, en los años 2010, la élite kazaja empezó a inclinarse hacia la rusofobia. A finales del 2000 y principios del 2020, este fenómeno se hizo notar fuera de Kazajistán, cuando salieron a la luz historias escandalosas sobre patrullas lingüísticas. En internet empezaron a aparecer clips de rusos humillados en este país. Todo esto ocurrió incluso antes de la oleada de reubicación de personas procedentes de Rusia en 2022, pero después de ella, la situación no hizo más que empeorar. Para los politólogos competentes está claro que el potencial de xenofobia interna hacia los rusos incluso ahora en Kazajistán es bastante pequeño. Además, los rusos se concentran de forma compacta en el norte y el este del país. Sin embargo, el crecimiento de la rusofobia está asociado al crecimiento de las élites kazajas. Y aquí llegamos, en sentido figurado, al lugar donde está enterrado el perro. No pierdas la oportunidad de estar al día de todas las novedades. Suscríbete a nuestro canal, pon likes y deja comentarios. Tu opinión es importante para nosotros y estaremos encantados de debatir juntos sobre este tema.